Bueno, nosotros vamos a hablar acerca del thatcherismo, el reaganismo y la globalización. Voy a empezar yo hablando acerca del thatcherismo. Entonces, ¿qué es? El thatcherismo se refiere a los ideales políticos, económicos y sociales de la ex primer ministra británica Margaret Thatcher. Resulta que en 1970 el sistema político británico estaba estancado. Habían dos partidos políticos, el Partido Conservador y el Partido Laborista. Estos dos partidos se turnaban el poder de un lado al otro, es decir, unas elecciones las ganaba el Partido Laborista y las próximas el Partido Conservador. Esto causó que estos dos partidos se parecieran demasiado a tal punto de que sus ideales eran casi iguales. Esto hizo que Gran Bretaña llegara al estancamiento y la producción interna bruta caía cada vez más y más. En 1974 los conservadores estaban buscando un cambio y vieron en una mujer una propuesta diferente. Su nombre era Margaret Thatcher, su apodo es la Mujer de Hierro. Hoy en día es conocida como una mujer llena de valor y fortaleza. Margaret era una mujer radical en un país conservador, una mujer que vivía en un mundo de hombres, hija de una pareja de clase media. Margaret desafiaba a su propio partido y tenía sus ideales muy claros. Votaba a favor cuando todos estaban en contra o mencionaba políticas impopulares que para ella eran importantes como la subida de los impuestos. Así fue como Margaret fue ganando seguidores y puestos de poder. Los conservadores decidieron que Margaret sería su líder y a partir de ahí el Partido Conservador entró en una crisis y se dividió en dos. En 1978, varios sindicatos del sector público decidieron hacer una huelga. Entonces, Margaret aprovechó esto y asoció todo con el Partido Laborista y con el primer ministro James Callaghan. Su discurso divisionista causó una gran influencia en las masas, ya que hablaba de una crisis por culpa del sistema socialista, por culpa de los sindicatos y por culpa de James. En 1979, el Partido Laborista convocó a las elecciones generales. James Callaghan aprovechó para hacer un discurso en el cual él decía que si Thatcher ganaba, pondría en crisis la economía, ya que para él Thatcher era una ama de casa convertida en política. Pero Thatcher atemorizaba demasiado a los votantes. Logró dividir a la sociedad en izquierda y derecha. Acusó a la Unión Soviética y alabó a Estados Unidos. Así logró ser la primera ministra de Inglaterra. Thatcher amplió los impuestos, los puso mucho más altos de lo que había mencionado. Los recortes presupuestales fueron mucho más altos, la economía cayó en una recesión y el desempleo aumentó. Todos estaban demasiado preocupados. Sus compañeros la atacaban, pero ella decidió serle fiel a sus principios y tachó de blandos a los que la atacaban. Así es como en 1982 la junta militar que gobernaba en Argentina pasaba por un problema similar. Entonces, para distraer al país de los problemas internos, se inició una disputa por la propiedad de las islas de Farland. Los oficiales de Argentina estaban seguros de que los británicos abandonarían las islas y esto hubiese sucedido así de no ser por Margaret, quien inició una costosa expedición en las islas. Muchos de sus propios partidos estaban asustados porque si ella perdía las islas, todo el partido estaría arruinado. Thatcher estaba sola, pero la sociedad comenzó a ver las cualidades que antes eran cosas malas, como por ejemplo la obstinacia, la irritabilidad y la terquedad se convirtieron en firmeza, valor y nobleza, en comparación a los hombres débiles que la rodeaban. Así es como los británicos recuperaron las islas y de pronto se olvidaron los problemas sociales y económicos. Margaret arrolló a los laboristas en las dos elecciones siguientes, mostrando una jugada maestra en la que los defectos se convertían en virtudes y donde para destacar hay que hacer tanto contraste como se pueda. Margaret nos deja una gran lección y es que si ella se hubiese vuelto como los hombres que tenía alrededor, la hubieran reemplazado por uno más.
pero su impulso fue permanecer como una intrusa, manteniendo siempre a un enemigo que le hiciera contraste, como primero fueron los sindicatos, luego James Callaghan, los políticos blandos y por último los argentinos. Muchos de los políticos de hoy en día han querido copiar el patrón de Margaret. Un ejemplo claro es Donald Trump. Así él logró llegar al poder. Y hoy en día los ideales thatcheristas son la libertad del mercado, la disciplina financiera, firme control del gasto público y las reducciones de los impuestos. Bueno, entonces nosotros empezaríamos a hablar ya del reaganismo. Eh, en este caso está Ronald Reagan, 8 años de presidencia. En este caso la defensa, él hizo la defensa de intereses nacionales. Más que todo, también hizo redujo la intervención del Estado en los análisis económicos y impulsó al capitalismo. Entonces se enfocó más que todo en los trabajadores de media y baja. Entonces él bajó los impuestos, impulsó la masa trabajadora y también impulsó el desarrollo del país, eh, dando como una reducción de presencia del Estado en los servicios. Dejó todo a manos de la clase media, más que todo. Estaba soltando ya el Estado a intervenir en temas económicos y, y de servicios, gastos públicos más que todo. Además de esto, promovió el crecimiento empresarial y la inversión privada, dando a la inversión en la bolsa, e invirtiendo en la construcción, en el petróleo. En este momento, Estados Unidos estuvo en la Guerra Fría, estaba en la Guerra Fría, una guerra muy fuerte con Irak, Irán, con todo Medio Oriente. Hubo mucha tensión con la Unión Soviética. Ronald Reagan hizo una fuerte inversión de armamento tras esta guerra y pues casi llega a una crisis económica por la gran inversión que hizo en el armamento. Estados Unidos y la Unión Soviética conversan y arreglan sus problemas. Y así da como un inicio y fin de la Guerra Fría. Entonces, esto fue el reaganismo dado por Ronald Reagan tras 8 años de presidencia. Y por último, pero no menos importante, tenemos la globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en el ámbito político, económico, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar interconectado. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tomar como ejemplo el Internet. Con el Internet tenemos la tecnología, como es los teléfonos celulares, el computador, la televisión, la radio y demás artefactos que nos puedan ayudar a explicar esto de la globalización. En el ámbito político tenemos que, gracias a las tecnologías, a través de los años, por ejemplo, anteriormente nos enteramos del reaganismo y el tacherismo gracias a la radio y la televisión. Hoy día tenemos la facilidad de ver qué dicen los distintos políticos del mundo vía Twitter, Facebook, Instagram y demás redes sociales donde nos tienen informados cada momento de lo que está pasando. Tenemos lo social y cultural gracias a la interconexión que tenemos con personas de otros países, donde les podemos mostrar nuestra cultura colombiana y ellos sus diferentes culturas, ya sea la cultura inglesa, canadiense, estadounidense o demás culturas. Y esto, por supuesto, también va ligado con lo político, con cosas como Mercado Libre, Amazon y demás tiendas digitales, tenemos claramente una globalización completa. Entonces, acá llegamos a hablar de tres puntos importantes que son
El desarrollo de un mercado global, el favorecimiento de las redes internacionales y el desarrollo tecnológico, que son 3 puntos esenciales y muy importantes en la globalización. Pero como todo tiene su lado malo, en este caso vamos a hablar de las consecuencias de la globalización y son, por ejemplo, una pobreza extrema y una concentración de riquezas en pocos. Vamos a hablar un poco de los tratados de libre comercio. En este caso, en Colombia, hace algunos años se dio un tratado de libre comercio donde los campesinos tenían que quemar sus cultivos y usar unas semillas llamadas semillas Terminator de Monsanto, donde claramente se beneficia la multinacional antes mencionada y los campesinos tienen que botar sus cultivos anteriormente ya cosechados. Asimismo, tienen que comprar sus pesticidas, su abono y demás artefactos de agricultura con esta empresa, donde ellos están lucrando claramente más y se ve una brecha más grande aún entre los ricos y los pobres. Asimismo, se habla de una pérdida de identidad cultural, donde claramente tenemos como ejemplo los años 90 2000 en Colombia, donde antes de esto se escuchaba bullerengue, vallenato, tango, bolero y demás música de la región, y desde la llegada de géneros como el hip hop ha cambiado mucho la cultura colombiana, donde claramente se perdió una identidad y ahorita ya ciertamente se ve raro, por decirlo de alguna forma, las culturas indígenas y demás, que son las culturas originales colombianas, y estamos utilizando mucho lo que viene siendo la moda o cultura occidental exactamente de Estados Unidos. Entonces, estas vienen siendo las consecuencias de lo que es la globalización y en general esto es la globalización. Muchísimas gracias por su atención.